Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Sumas con descomposición hasta el 9999. Luego hacen como siempre, ponen... Generalmente mando título, dibujo y resumen, pero en matemática hagámoslo tal como está en el texto, ya se dan cuenta. Título, resumen de esto, copiamos de esto, resumen de esto y copiamos de esto. Y han terminado, chicos. Actividades previas, recuerda siempre. Dice, la composición es obtener un número a partir de la suma de otros números. La descomposición es la operación inversa y consiste en buscar números cuya suma sea dicho número. Esto ya sabemos, pero ya mismo vamos a recordar. Esto es para que jueguen, dicen composición y descomposición, pero ya revisé el link, no funciona. Empezamos con la explicación, chicos. ¿Qué es composición? ¿Qué es descomposición? Eso ya sabemos, pero vamos a recordar. Vamos a dar un numerito, a ver. Por ejemplo, el 2869. Entonces, vamos a hacer la descomposición. Vamos a poner la palabrita descomposición acá. Vamos a hacer la descomposición. Entonces, vamos a descomponer, chicos. Vamos a descomponer esto. El 2869. Este 2, como ustedes ya saben, descomposición quiere decir poner los ceritos que tiene cada número. Más, este 8 en realidad es del 800, tiene 2 ceros. Este 6 no es 6, sino que es 60, ¿no es cierto? Tiene un cerito. Y este 9 es una unidad, entonces no tiene ceros. Esto es, chicos, la descomposición. Ahora aquí abajo hagamos lo contrario, al revés. Al revés sería en cambio la composición. Vamos a copiar entonces 2000, ¿no es cierto? Más 800, más 60 y más, aquí era más 9, no le he puesto 9, a ver qué pasó, perdón, más 9, esto es igual a 2869. A esto le llamamos, ¿quién me dice, chicos? Esto en cambio es composición, ¿no es cierto, chicos? Esto es composición. Por tal razón decimos que descomposición y lo contrario es composición. Entonces, facilito, chicos, ¿no? Composición, al numerito le ponemos los ceros, ¿no es cierto? Perdón, digo, descomposición es al numerito ponerle los ceros o encontrarle los ceros. Y composición es al revés, tenemos los numeritos con los ceros y creamos la respuesta. ¿No es cierto, chicos? Este número de acá es la composición. La descomposición sería esto, a ver, pongámoslo a ver. Este es la descomposición para este número y este es la composición para esta suma. ¿No es cierto, chicos? Muy bien, correcto. Una vez entendido esto, entonces vamos leyendo y vamos entendiendo. Un número de 3 cifras, ¿no es cierto? Un número de 3 cifras se expresa de varias formas. Observa la imagen y explica con tus propias palabras, cómo se ha expresado 735. El 5 es 5, el 3 es 30, el 7 es 700, como ya hemos dicho. Aquí ha hecho la descomposición. Y la composición, como ya expliqué, es lo contrario. Entonces, vamos a sumar, chicos, pero no vamos a sumar como siempre hemos sumado. Por ejemplo, tenemos 2000, aquí tenemos 2432 más 1500
24, ¿no es cierto, chicos? Esa suma está aquí. Y esto nos va a dar como respuesta. Aquí está la respuesta. El tema de hoy dice que sumas con descomposición. Entonces, a este numerito primero vamos a descomponerle. El 2 es 2000. El 4, 400. El 3, 30. El 2 es 2. Lo mismo con lo de acá, ¿no? Vamos a empezar con las unidades de 1000. Luego con las centenas. Luego con las decenas. Luego con las unidades. Y luego vamos a sumar. Unidad de 1000 con unidad de 1000. No se olviden, chicos, que cuando sumamos, a ver, recordemos. Las unidades se suman entre unidades, las decenas solo entre decenas, las centenas solo entre centenas. No pueden sumar unidad con decena, digamos. No, eso no se puede. Siempre hemos dicho que unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Entonces aquí también la unidad de 1000 se va a sumar con la unidad de 1000, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, tenemos que 2000 más 1000 es 3000. Entonces 2000 más 1000 nos da 3000. Luego centena con centena serían 400 más 500 nos da 900. 400 más 500 nos da 900. Luego tenemos aquí el 30 más 20 sería, ¿no? 30 más 20 en descomposición, 30 y luego más 20, 50 y así, ¿no? Eso, chicos, está facilito, ¿no es cierto? Empezamos con las actividades del texto. Nos dice que, a ver, 1. Resuelve mediante las adiciones. Emplea la descomposición. Descompongamos. Entonces, pongámosle para no equivocarnos los nombrecitos. Unidad y decena. Hagamos un poquito más grande. Aquí pongámosle unidad. Aquí pongámosle que es decena. Aquí pongámosle que es centena, ¿no es cierto, chicos? Entonces, empecemos bueno, cuando sumamos normalmente, aquí... Por ejemplo, cuando sumamos normalmente, en una suma normal siempre empezamos por las unidades, luego por las decenas, luego por las centenas. Pero en este caso, como estamos descomponiendo, vamos a empezar con las centenas, por el número más grande, digamos, así como empieza aquí. Por las unidades de 1000 empieza la descomposición. Como también vimos en este ejemplo, en la descomposición empezamos descomponiendo las unidades de 1000, luego descomponemos las centenas, luego descomponemos las decenas, ¿no es cierto? Así mismo, chicos, la descomposición. Descomponemos primero el más grande, que sería centenas. Entonces sería, aquí hay centena, no es cierto, estamos observando. Aquí hay centena no hay, entonces sería 200 más 0. ¿Por qué? Porque el 2 aquí es 200 y aquí no hay centena. Luego vamos con las decenas. El 5 sería en descomposición 50. Y el 3 sería en descomposición 30, ¿no es cierto, chicos? ¿Ya? Y por último tenemos unidad. Perdón. El 3 sería unidad, no hay ceros. Y el 5 no hay ceros. Sumamos 50 más 30. A ver, 50 la cabecita y pongan en los dedos para que valgan de 10 en 10. 50, 60, 70, 80. Entonces sería 80 aquí. ¿Ya? Y 3 más 5 nos daría 8, ¿no es cierto, chicos? Entonces, en total, ¿cuánto nos daría? 200 más 80. Sería... bueno, perdón, podríamos también ponerlo así, más hay que ponerlo en la misma columna, ¿no? 0 más 0 más 0 más 8 nos daría 8. Vamos sumando aquí, sería 8. 2 con quién no hay, como no hay con quién sumar. Respuesta sería 288. Entonces aquí ha sido la respuesta 288. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Y así con las demás. Descompón los sumandos y halla el total, nos dice. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces, descompón los sumandos. Este es primer sumando, segundo sumando y aquí sería la suma total, ¿no es cierto, chicos? Entonces, descompongamos primerito. Este 3 no es 3, sino que es 3000. 3000 más... Con este 1 no es 1, sino que es una unidad de 1000. O sea que entonces este es 1000. No es cierto. Muy bien. Vamos con las centenas.
Entonces, como estamos viendo, toca poner bajo las centenas, bajo las decenas. Empezamos también. Muy bien, chicos. Centenas. Este 8 no es 8, sino que es 800. Más la centena de acá. Este 1 no es 1, sino que es 100. Continuamos. Este 4 sería 40. Más este 3 sería 30, ¿no es cierto, chicos? Y por último, este 2 no tiene 0, ni este 7 no tiene 0. Y aquí pongámosle más, como está aquí en el ejemplo de acá, y aquí ponemos igual, igual. Ponemos igual, 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 igual. Entonces sumemos primero las unidades de 1000 con unidades de 1000 acá. 3000 más 1000 sería 4000. Serían 4000, chicos, ¿no es cierto? Ya, tal como aquí ponemos, ¿no? La respuesta aquí está. Ponemos en orden, si se dan cuenta. Está en fila, no, digo, perdón, en columna de unidades. Aquí sería columnita de las unidades. Esta sería columna de las decenas. Esta sería columna de las centenas. Y esta sería columna de las unidades de 1000. Hay que ponerle rectito, chicos, por favor, ¿no? Entonces van poniendo aquí. Entonces 800 más 100 sería 900. Entonces sería aquí, por aquí. Sería que vaya en orden. Y ustedes ponen más bonito, ¿no? 40 más 30 sería 70. Entonces ponemos en orden bien. Ustedes le hacen más bonito, ¿no, chicos? Y vas 2 más 7 sería 8, 9. Y ahí entonces van sumando unidades. Luego suman decenas. Luego suman centenas. Y por último suman unidades de 1000. Y ponen eso, chicos. 3. En parejas, calculen mentalmente las sumas. Con una flecha. Unan cada operación con su resultado. Entonces, como estamos observando, 1000 más 2800, ¿cuánto será? Aquí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? ¿Con cuál unimos? Entonces, ya sabemos que las unidades de 1000, ¿no es cierto? Que las unidades de 1000 se suman con unidades de 1000. Entonces, sumemos 1000 a más 2000 serían 3000. Y los demás, aquí no hay centenas y aquí está 800. Entonces sería 3800. Entonces sería con este. Ya, chicos. Aquí 5000 más 4000. Entonces vamos sumándole este 5000 con este 4000. Aunque como están ceros, ya se sobreentiende. 5000 más 4000. 5000 a la cabeza y 4000 en los deditos. Cada dedo pueden hacerle valer 1000. Entonces sería 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, ¿no? Tenemos con la respuesta y así con las demás. Por último tenemos actividad indagatoria de investigación. Para sumar 9 a cualquier número sumamos 10 y restamos 1. Este es un artificio para sumar de forma rápida. Pregunta a tu profesor cómo se aplicaría este artificio para sumar 90 a un número de 3 cifras. Bueno, vamos a explicarlo. Bueno, entonces vamos a sumar aquí más 9 y aquí lo que pregunta el texto con el profesor más 90, ¿no? Cuando sumamos un numerito más 9, ¿no es cierto? A este 9 le transformemos en la cabecita en 10. Entonces digamos 28 más 10. Este 10 es decena, deben sumarle con esta decena que sería 20, ¿no es cierto? Le decimos 20 más 10, 30, más la unidad 8 sería 38. 38. Muy bien. Pero como aquí sumamos más 1 mentalmente, luego al final tenemos que restarle ese más 1, entonces que sería 37. Así de facilidad. Ahora con el 90, ¿cómo sería? Entonces este 90 le convertimos en 100. En centena pura, ¿no es cierto? Entonces le sumaríamos 10 mentalmente. Al final restaríamos 10. Entonces este 100 tendrían que sumarle acá al 200. Entonces decimos 200 más 100 sería 368. Sería 368. Pero como le aumenté 10 hasta mientras, tenemos que restarle 10. ¿Y dónde restamos 10? Es decena 10. Aquí o aquí. Aquí, chico, aquí se restan las decenas. Entonces al 10 le quitamos, al 60 le quitamos 10. Nos quedaría 50, ¿no es cierto? 50. ¿Y cómo no podemos darle? Pues
Total quedaría 358. Pongamos 358. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.